Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenidos quienes se están uniendo a nuestra señal y bienvenida a nuestra primera invitada. Gracias a María Cristina Vallas, directora de la Maestría en Comunicación Política de la UDLA. Y cuéntanos, María Cristina, ¿cómo ves este panorama político y también, sobre todo el discurso del presidente Noboa en esta crisis? A su criterio, ¿cómo lo ha ido manejando el presidente? Ha llamado mucho la atención su forma de comunicar, es bastante, bueno, corto de palabra, por decirlo, ¿no? Y también el hecho de que su palabra de alguna manera o en gran medida se ha devaluado porque nos ha hecho promesas cada vez que no va a haber cortes, no va a haber cortes, pero no los está cumpliendo. Sin embargo, la gente casi que agradece cuando dice, bueno, solo va a haber 3 horas de corte. Dice, buenísimo, qué presidentazo tenemos. ¿Cómo entender el discurso del presidente Noboa y el manejo que le ha dado esta crisis? Bienvenida a María Cristina Vallas, directora de la Maestría de Comunicación Política de la UDLA. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias más bien por el espacio. Estamos viviendo momentos muy convulsos. Lógicamente, esto le pone al presidente en una situación de planificar o de ir planificando, como se suele hacer en comunicación de crisis, su gestión, pero también su comunicación. Pues sí, corto de palabra, pero es muy importante lo que usted ha mencionado en cuanto a ser corto de palabra, porque no solo la palabra comunica. Y creo que ahí podemos tener una clave, una de las aristas para entender la comunicación de Daniel Noboa. Bueno, sí, su estilo verbal, además de ser conciso, podríamos decirlo, sí puede tener cierto aire o estilo de superioridad muchas veces. Por ejemplo, esta frase de decir, soy un pésimo enemigo para temer. O el último tuit que le puso a Rafael Correa, perdón, sobre, bueno, si su único vicio es la lectura, aquí le mando, ¿a dónde le mando la sentencia de caso Sobornos, la auditoría de Refinería del Pacífico? Es decir, con una superioridad, con una ironía, ¿no? Ese es como un rasgo. O pequeños mensajes, una vez le imitaba el inglés a Correa, que se volvió súper viral. Entonces denota como que algo de superioridad por un lado y podríamos decir a veces como que incluso un poco de inmadurez, pero como dije antes, no todo, o sea, no solo las palabras comunican, sino las acciones. Entonces, si vamos al campo de la acción, sí ha comunicado un estilo un tanto autoritario, por ejemplo, con los sucesos de la vicepresidenta, ¿no? La suspensión a la vicepresidenta y toda la pugna con Verónica Abad, el juicio a Andrea Robo, ¿no? La acusación de sabotaje de la exministra, o entrar a la Embajada de México a sacar a Jorge Glass, o el retiro de Jan Topic de la papeleta, la posterior pugna con los Topic de Telconet. En su lado personal podríamos mencionar la batalla legal con su esposa, quitarle la seguridad a su hija. De nuevo, estilo autoritario y también con rasgos de inmadurez, con decorar a su padre, y todo esto tú dices, claro, es alguien con mucha seguridad, que habla de pocas palabras, pero contundentes y con un estilo autoritario. O sea, se pueden unir y sumar tanto las palabras como las acciones. Ahora, yo no estoy diciendo que en el caso de, yo qué sé, lo que sucedió con Jan Topic, por ejemplo, o los otros ejemplos que acabo de dar, no haya cómo debatir y analizar con más profundidad ya desde el punto de vista legal. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que todas las acciones juntas, y habría que ver una por una, le dan este rasgo o esta percepción en la ciudadanía y en la opinión pública, que es lo importante, ¿no es cierto? ¿Cómo le perciben de autoritarismo y de inmadurez, como ya dije? Podemos ir incluso a la vestimenta, que también suma, ¿no? Sí, suele estar en traje el presidente, pero muchas veces lo vemos en camiseta, con sus gafas Las gafas muy han sido características, ¿no ya es un cierto? símbolo, ¿no? Para él. Sí, exactamente. Otras veces con gorra, con gafas, con zapatos informales, ¿no es cierto? O los zapatos que marcaron tendencia en la posesión, me parece que fue en el evento de la posesión. Bueno, también se une un poco con lo demás, resaltar su lado más joven, más juvenil, canchero, podríamos decir, entre comillas, y tal vez un tanto inmaduro.
y tal vez de nuevo un tanto inmaduro, repito esto, no sé si sea intencional o no, pero resalta su juventud, ¿no? Esta característica un poco impulsiva, podríamos decir, y no sé de nuevo si es intencional o no, pero sí se logra, yo creo, conectar con el grupo etario que está encarnando, ¿no? Justo es ahí, ¿o no? Porque todas esas acciones, las gafas, los zapatos, todo comunica esa actitud también que menciona María Cristina Valles, directora de la Maestría de Comunicación Política de la UDLA. En todo caso, ¿a quién habla Daniel Noboa? Porque eso es curioso. Él no habla a los políticos, él a quién está hablando. Exactamente. Creo que tanto en campaña electoral como ahora que, si bien no está haciendo campaña directa, sí está haciendo campaña indirecta, podríamos decir, en redes sociales más que nada por fuera de lo que es el ámbito del Consejo Nacional Electoral, lógicamente en redes sociales. Y sí podemos ver un cierto populismo y campaña anticipada ahí, más que nada en redes, repito, porque si nos podemos saber, antes eran los jóvenes, ya recordemos que tienen un gran porcentaje del electorado y siguen manteniendo ese estilo con videos cortos en TikTok y todo lo que ya conocemos. Yes. Sin embargo, vemos del último tiempo, para mí sí han sido como varios comunicados y anuncios con este tinte ya un poquito más populista, un poquito más directo de se acercan las elecciones, como son el anuncio del feriado no recuperable del 1 al 5 de enero, el anuncio del fin de los cortes de luz para el 20 de diciembre, esto que dijo que va a ampliar el metro de Quito hasta Calderón, ese ofrecimiento, ¿no? O el descuento de las planillas de luz en su momento, que finalmente van a durar, van a regir en toda la contienda electoral. Eh, y últimamente está mucho más redundante con el mensaje de declararle guerra al narcotráfico y a políticos corruptos. Pero más importante, o sea, todo lo que acabo de mencionar, podríamos decir, ok, ya le está hablando no solo al joven, sino como que, a ver, Calderón, a ver, los trabajadores, a ver, los que no les alcanza para la planilla de luz, o sea, como que un poco ampliando ese espectro porque ya estamos llegando, estamos a puertas de las elecciones. Y algo que no había hecho y que empezó a hacer directamente, que me parece curioso, es mencionar a políticos anteriores corruptos. Eh, y ya con el tuit que le puso a Correa directamente, es la primera vez que él juega así en Twitter. Y es la primera vez que directamente tiene como un encontrón con el expresidente Rafael Correa. Claro, lo ¿Cuál provoca es mi así. diagnóstico? Mi diagnóstico es que probablemente las encuestas y los diagnósticos propios que estén haciendo a la interna, que ni siquiera seguramente nosotros tenemos acceso, no vayan tan bien en cuanto en la batalla entre Luisa González y Daniel Noboa. Siendo Luisa González, Rafael Correa, el correísmo, eso ya por supuesto lo sabemos que no viene ella sola, ¿no? ¿Y qué pasa en este análisis? Probablemente no sea un buen diagnóstico. Daniel Noboa debe saber perfectamente que no es lo mismo recibir un voto a favor de Daniel Noboa, ¿no es cierto? Un voto duro, voto a favor de Daniel Noboa, que un voto en contra de Luisa González o el correísmo, que finalmente va hacia él. Claro. Porque sí, en el caso de que pudiera ganar las elecciones, hacer un pronóstico de esto sería absolutamente demencial, irresponsable en un país en el que no se sabe qué va a pasar hoy, peor mañana, peor en febrero. Sin embargo, supongamos, hagamos el caso hipotético de que Daniel Noboa ganara las elecciones, no es lo mismo ganarlas porque alguien votó en contra de otra persona que tener el voto duro. No es lo mismo gobernar de una manera que en el escenario A que acabo de describir que en el escenario B que acabo de describir. No podemos pensar que Y entonces Daniel Noboa está apuntándole a ese voto anticorreísta. exactamente. Está empezando a sacar la artillería pesada de los corruptos, la refinería, bueno, todo lo que ya conocemos y es su primer como enfrentamiento directo en este tuit que acabo de mencionar. Pero probablemente lo siga mencionando, lo siga haciendo. O sea, quiere mover esto que se cose en las emociones de las personas que pueden llegar a decir, ojo, que tenemos un sector de la ciudadanía que llega a decir, a mí no me importa tener 20 horas de corte de luz, pero igual no voy a votar por Rafael Correa. Está apelando a ese grupo.
está sumando votos por ahí. Interesante. Y bueno, todo eso se analiza en la comunicación política, María Cristina, y estamos con el tiempo encima, pero brevemente quisiera que nos cuentes sobre la maestría y quienes les interesa este tema, porque es apasionante sin duda. Pueden postularse, cuándo están abiertas las inscripciones, cuánto tiempo dura. Algún comentario muy breve de la maestría de comunicación política de la UDLA. Sí, en la maestría de comunicación política, bueno, primero tenemos los profesores, los mejores en cada una de las materias, tanto nacionales como internacionales, han sido seleccionados con mucha minuciosidad, la mayoría con PhD, personas expertas en los campos que dan, y si se puede resumir, es una maestría que si bien es de comunicación política, hay que tomar en cuenta que la comunicación política no es solo campaña electoral, aunque le incluye comunicación política hablamos en general de asuntos públicos, es decir, todo lo que se da en el debate público, en la relación entre medios de comunicación, prensa y gobierno y comunicación gubernamental, comunicación de las instituciones públicas, todo lo que hace a los asuntos públicos. Grupos de activistas que necesitan comunicar sus ideas. Eso podría ser un resumen de lo que se trata en la maestría, obviamente incluyendo temas tecnológicos, obviamente de manejo de las nuevas plataformas, del discurso audiovisual, de semiótica, de temas teóricos y muy prácticos. Es una maestría profesionalizante que dura un año. Y bueno, obviamente muy recomendada por la calidad de nuestros profesores y el diseño académico que tiene. Todos muy invitados a averiguar en nuestra web sobre la maestría de comunicación política de la UNA. Muy interesante, muchísimas gracias a María Cristina Vallas, directora de la Maestría en Comunicación Política de la UDLA 724. Tenemos que despedir a María Cristina porque tenemos otro invitado, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Buen día, que tengan un buen día. Gracias. Buen día también.